Yo en estos días de vacaciones nos fuimos con mi familia, sembramos un arbolito. Compramos un pino y sembramos en un terreno que tenemos un arbolito. Y mis hijos, sobre todo mi hijo mayor, le está encantando esto de las plantas. Entonces sembramos con mucha emoción. Fuimos con unos amigos también, con unos hijitos que tienen la edad de Josué, y sembramos este pino. Esperamos que crezca algún rato grande para que sea nuestro árbol de Navidad, ¿no es cierto? Sembrado. Creo, nos gustó mucho eso. Pero también en estos días le visitamos a mis papás. Y mis papás tienen un terreno pequeño ahí atrás de su casa, como un huerto. Y han estado sembrando un árbol de duraznos, ¿verdad? Y justo estábamos llegando y mis hijos felices, pues, viendo las lombrices, cavando. Y sembramos ese árbol de duraznos con mis papás. Mi mamá tiene la ilusión de que den muchos duraznos para compartir. Ojalá Dios les escuche, porque no nos ha ido muy bien en eso. Cada vez que siembran no es que dan muchos frutos. No somos muy buenos en el tema de las plantas, pero me está agarrando un poco el gusto a las plantas. A mi mamá le encanta. Y de hecho, esta planta que ven acá me regaló mi mamá. Y hoy de mañana que venía a la prédica la vi afuera y la traje para que ustedes le conozcan. Mucho gusto. No sabía cómo se llamaba esta planta, pero me gusta mucho porque no es un árbol, pero nos da algunos frutos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama esta planta? Si puedes enfocarle, porque los de atrás no pueden ver, están poniéndose de pie ahí, ¿no es cierto? Pero en el primer culto, y quizás puedes pasarle la pantalla para que vean la plantita. En el primer culto ya me dijeron el nombre, no sabía. Se ha sabido llamar, híjole, me olvidé, algo así como la manzana de Adán o la planta de Adán. No era de Eva. Googleenlo, por favor, y me avisan. Pero como la planta de Eva, así era, como que la planta de Eva o la manzana de Eva. Claro, porque cuando mi mamá me regaló esta planta, me decía que por favor los chicos no se coman el fruto, porque dicen que el fruto es un poco tóxico, no es un fruto para comer. Entonces, claro, como dicen la planta de Eva, ya veo la relación de lo tóxico de la fruta, ¿no? Como tal. Bueno, ¿por qué estoy hablando relación a esto? Porque la palabra de Dios nos hace relación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que nuestra vida es como un árbol que debe dar frutos. Si el árbol de durazno que mis papás están sembrando, después y lo investigué, dice que un durazno da fruto alrededor de los 2 o 4 años. Hay que ser pacientes. Entonces, si en 4 años ese durazno no ha dado ni un solo fruto, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Cortar el árbol. Y el título del mensaje de esta mañana ¿es importante el fruto o el fruto sí importa? La importancia del fruto, literalmente. El título del mensaje de esta mañana es la importancia del fruto. Y quisiera que me acompañen a que podamos leer el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Lucas 13, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, con este contexto, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada.
Qué fuerte, ¿no? Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante de fruto. De lo contrario, córtela. Amén. ¿Habían leído esta historia bíblica? ¿Qué es una parábola? Bueno, la parábola es una narración, una historia que Jesús nos cuenta para explicar una verdad, que no necesariamente es un hecho real, puede ser ficticio en su mayoría, ¿no es cierto? Algo que Jesús usa con elementos de su contexto para explicar una verdad. Y seguro en aquella época, en los tiempos de Jesús, habían muchas higueras, ¿no? O sea, plantas de higo, y por eso usa esta metáfora. Pero para llegar a la parábola de la planta de higo que no da fruto, hay una pequeña conversación de Jesús con sus discípulos. Y Jesús estaba con ellos y los discípulos estaban... Ay, ¿dónde dejé mi celular? Perdón. Y Jesús estaba con sus discípulos y me imaginaba yo a los discípulos con el Instagram, ¿no? Viendo las noticias de ahí, ¿no es cierto? Y dice, mira Jesús, Pilato ha asesinado, ¿a cuántos había asesinado? No, 18 son los que murieron. Bueno, dice, ok, había asesinado a varios, ¿verdad? Acá, Galileos. Entonces Jesús les responde, ¿no es cierto? Aquí está el texto, 13:1. En aquella ocasión algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y Jesús les responde, porque Jesús conocía la intención del corazón de sus discípulos. Les dice y habla a ese hecho terrible que no sabemos necesariamente por qué Pilato hizo esto, pero en el contexto judío, los judíos, valga la redundancia, los israelitas, creían que una persona que vivía un hecho difícil, una desgracia, era producto de sus propias malas decisiones, de su pecado. Ustedes recordarán, de hecho los enfermos eran como malditos y eran separados de la sociedad porque la enfermedad nos decía que tenían algún pecado o heredaban algún pecado de sus padres. Entonces cuando ellos escuchan que Pilato asesina a tantas personas, tantos galileos, ¿no es cierto? Están diciendo, no, es que ellos seguro se lo merecían, seguro eran muy pecadores, por eso les pasó esto. Pero Jesús les responde y les dice, ¿acaso, versículo 2 y 3, piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que ellos estaban viendo el mal de otros y Jesús les dice, ellos no son más pecadores que ustedes. Ustedes también pueden perecer a menos que se arrepientan. Pero ellos siguen googleando o instagrameando. Estaban buscando ahí en las redes y encuentran otra historia. Estaban actualizándole las historias a Jesús y le dicen que ha habido 18 personas que fueron aplastados por una torre que se cayó en Siloé. Se había derrumbado, había matado a 18 personas. Seguro también eran pecadores, por eso se les cayó esa pared encima. Y Jesús les vuelve y les dice, ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Jesús les recuerda a sus discípulos que los que murieron en este accidente no eran más pecadores que ellos, que igual ellos tienen, o a ellos también les puede pasar. Y amigos queridos, el hecho de que nosotros conozcamos a Dios, estemos con Dios, no nos quita que podamos pasar momentos difíciles. ¿Quién amando a Dios ha pasado momentos difíciles? ¿Verdad? A más de uno nos ha pasado. Esto nos puede pasar a todos. Ahora, la diferencia es
que estando con Dios, nosotros pasamos los momentos difíciles agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial. Los momentos difíciles van a existir, van a pasar momentos dolorosos. El hecho de que uno acepte a Cristo y sea parte de su familia no es garantía de que no nos pase momentos duros, desgracias. Pero tenemos a Dios acompañándonos, abrazándonos, cuidándonos. Y podemos ver esto en varios personajes de la Biblia. Por ejemplo, Job es un personaje que quizá todos hemos escuchado de cuán duros momentos él pasó, ¿no es cierto? Y la gente a su alrededor le decía: ¿cómo puedes seguir creyendo en Dios? La esposa le decía: reniega de tu Dios y muérete. Pero Job al final de sus días dijo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los momentos difíciles nos permiten, como una fábrica de crecimiento de nuestra fe, nos ponen en el horno de fuego para que nuestra fe crezca y que podemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pasar esos momentos difíciles confiando en Él, y después nuestra relación con Dios será diferente de la cual empezamos. Job tuvo una relación con Dios al inicio, que era un hombre temeroso de Él, pero al final: mas ahora mis ojos te ven. La relación que tuvo con Dios al final, después de esta crisis que tuvo de un montón de desgracias, era diferente. Y veo eso en otros personajes. Jeremías fue un personaje que sufrió muchísimo, ¿no es cierto? Que era un profeta que sufría muchísimo, que amaba a Dios, pero estuvo ahí en un pozo, estuvo encarcelado. No se diga Esteban, predicando y lleno del poder del Espíritu Santo, fue apedreado. El mismo apóstol Pablo, haciendo la voluntad de Dios, le arrastraron varias veces, estuvo en la cárcel, le dieron por muerto. O sea, pasó momentos difíciles y a pesar de eso él avanzó. Pero en el contexto que está hablando este pasaje, nos está hablando de que en cualquier momento podemos morir. Pilato asesinó a estos galileos, como en cualquier momento alguien, como ha pasado en nuestro país últimamente, ¿no es cierto? Escucha que alguien toma la vida de otra persona. O hay un accidente, como se te cayó una pared encima, no sé, y partimos. Lo que está diciendo Jesús es que cualquiera le puede pasar, porque la vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Y Santiago 4, 14 y 15 nos dice esto. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un rato, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Viene el 2024, uno puede hacer planes de irse de viaje, emprender un negocio, hacer muchos planes. Pero ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. La vida es muy frágil. Podemos estar o no estar mañana. No sabemos qué va a pasar al próximo año, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero dice, te puede pasar cualquier cosa, pero para salvarte tienes que arrepentirte. Jesús estaba hablando de que ellos deben encontrarse con esta salvación, con este reino de los cielos que Jesús había traído a la tierra. Y yo les quiero animar, amigos queridos, si usted no conoce de Dios, o usted quizás conoce de Dios, pero no está seguro de su salvación, que si hoy pasa una desgracia y parte de la presencia, o espero que de Dios, o muere, va delante de Dios. ¿Qué va a pasar ahora? Es necesario arrepentirse. La vida es muy frágil. Y estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Y que si Dios viene por segunda vez o morimos de una manera inesperada, ¿no es cierto? Estemos a cuentas con Él, que vivamos en arrepentimiento, que vivamos conectados con Él día a día. No somos perfectos, pero podemos siempre, a través de lo que acabamos de hacer ahora en la Santa Cena, ¿no es cierto?, recibir el perdón de los pecados por la muerte de Cristo en la cruz, por medio de nuestro arrepentimiento. Amén. En este contexto, Jesús está hablando de esta historia de la higuera estéril, de esta parábola.
Y esta parábola ilustra cómo Dios es misericordioso, pero también ilustra cómo Dios es un Dios justo y un Dios de juicio. Porque a veces pensamos que solo Dios es buena gente y Él nunca nos va a decir nada ni nos va a corregir. Pero Dios es un Dios también de juicio. Y habrá el momento en que vendrá por segunda vez montado en un caballo para juzgar a toda la humanidad. Versículo 6 de nuestra historia, en la parábola, dice, capítulo 13, en Lucas: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. ¿Sabían que los judíos, y a eso estaba hablando Jesús, al corazón de esos judíos, ellos creían o sentían con el derecho de tener una vida salva, o sea, ser salvos, o sea, con Dios, por tener el linaje de Abraham? Como eran descendientes de Abraham, ellos eran el pueblo escogido por Dios, ellos eran los salvos, ¿verdad? Los gentiles, hasta los samaritanos eran repudiados. Ellos necesitan de Dios, nosotros somos del linaje de Abraham. Entonces Jesús, conociendo su corazón, les está diciendo que no por ser del linaje solamente de Abraham, ellos van a alcanzar el reino de los cielos. Es necesario arrepentirse. Pero nosotros muchas veces podemos pensar que por tener un linaje cristiano es que soy tercera generación de cristianos, porque mi abuelita fue cristiana, mi mamá fue cristiana, yo soy cristiano. Y entonces soy salvo. No necesariamente. El que tú vengas desde chiquito, que hayas crecido de sala cuna y en Chiqui, en Kids, o nada más conectados, transformados, Dunamis, no te hace salvo. El que vengas a la iglesia todos los domingos no te hace salvo. El que te portes bien y seas buena gente y seas generoso no te salva. Es necesario que nos arrepintamos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y a veces los que crecen en una cultura cristiana, y gloria a Dios por los que ya conocemos de Dios, y nuestros hijos crecen en conociendo de Dios, pero ellos deben tomar la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Cada uno es responsable de su propia relación con Dios. Podemos inspirar a nuestros hijos, pero no podemos heredar salvación. Cada uno debe tomar esa decisión. Y está hablando, cuando habla de frutos, está diciendo Jesús sobre esta forma de pensar de los judíos de ser esta herencia de Abraham. Ahora, está diciendo también que la higuera plantada en su viñedo no tenía fruto. Ustedes saben que estoy investigando, y una higuera se demora aproximadamente entre 6 a 7 años en dar fruto. Es bastante tiempo, de 6 a 7 años en dar fruto. Además, esta parábola nos dice que este árbol estaba plantado ahí sí en la viña del dueño, y eso significaba que recibiría mayores cuidados. No estaba en la calle, sino estaba en la viña del dueño, entonces le cuidaba. Yo a veces me olvido de regarle agua, pero el dueño seguro le cuidaba un montón, ¿no es cierto? Le cuidaba con mucho esmero. Y pienso yo que si nosotros somos de esta planta y el viñador, el dueño es Jesús, Él nos está cuidando, amén. Él nos está cuidando. Hay un pasaje muy bonito en 1 Corintios 3:6 que nos dice, Pablo hablando: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero quien da el crecimiento es Dios. Porque para que dé frutos, porque el fruto sí importa, para que dé frutos tiene que ser un árbol. Una plantita no da frutos. El durazno, dije, de 3 años, la higuera de 7 años. Entonces necesita su tiempo. El fruto se da después del crecimiento, de la madurez de la planta. Va dando frutos, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial nos está cuidando y nos está regando para que nosotros demos esos frutos. Y quizás estamos recibiendo nutrientes espirituales.
Seguro usted ha sido bendecido con algún mensaje de un domingo, ¿verdad? De una prédica dominical, ha sido bendecido. Y sale y dice, wow, cómo Dios habló a mi vida este día. Pero quizá el lunes se olvida de lo que escuchó el domingo. Estamos recibiendo nutrientes. Quizá usted siendo parte de la academia bíblica, aprendiendo más de la palabra de Dios, está asistiendo a un discipulado, ha ido a encuentros, ha ido a los talleres. Pero vamos años siendo cristianos y nuestro árbol, nuestra planta no da frutos. Esta higuera estaba sembrada quizá ya unos 7 años. Y dice que hace 3 años fue a ver si es que había fruto, dice, y no hay fruto. Y el cuidador le está regando, le está sembrando. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos queridos, cuán importante, lo que dije hace un momento, es que nosotros permitamos a Dios obrar. Yo tomo la decisión de que lo que me riegan llegue a mi vida, alimente mi ser, esos nutrientes que me ayude a crecer. Pero a veces podemos incluso estar sentados un domingo acá y este momento puede estar pasando y tú estás pensando, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora se calla el pastor? ¿A qué horas me voy? Es el feriado, me trajeron obligado. Yo veo eso en muchos jóvenes. A veces vienen los jóvenes a una reunión con cara de patos. Usted no tiene cara de pato, ¿no? A ver. Sonría, por favor. Y vienen obligados y podemos decirles muchas cosas, pero si ellos, es como que uno riega, imagínense, ponen un paraguas ahí, no llega el nutriente. Porque uno debe tomar la decisión de abrir su corazón y de lo que me están diciendo llegue a mi vida. Porque podemos, como les decía, pasar años acá, pero si esos nutrientes nos llegan a mi vida, no va a haber crecimiento y entonces no va a haber fruto. Hermanos queridos, y el fruto sí importa. No basta solo con ser cristiano o haber hecho una decisión de fe. Tenemos que dar fruto, porque la parábola dice que si no damos fruto, machetazo. Esa es la verdad. Cuán importante es que seamos una tierra fértil. Hay una parábola también del sembrador que dice que hay diferentes tierras y puede caer la semilla, y si la semilla no cae en una tierra fértil, no va a dar, ni siquiera va a crecer la planta, peor va a dar fruto. Quizá nuestra oración sea: Señor, ayúdame a ser tan buena tierra, tan receptivo a ti, para que lo que tú quieres enseñarme, yo sea un buen aprendiz, un buen discípulo, y que yo pueda ser cada día más como tú. Amén. Amén. Ahora, ¿qué tipos de fruto Dios quiere de nuestra vida? ¿Qué tipos de fruto? Claro, el Señor dice, demos fruto, pero ¿qué tipos de fruto? Y quisiera que usted pueda escuchar. Hay mucho que hablar sobre esto, pero puede escuchar esos tipos de fruto y puede hacerse una autoevaluación si es que mi vida está dando los frutos que Dios quiere. Dice Jeremías 17, 7 al 8. Si usted puede acompañarme en la lectura, dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será, me encanta este pasaje, también lo dice en Salmo 1. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Y diga conmigo, y nunca deja de dar fruto. El árbol que Dios quiere que seamos no es un árbol que da fruto de manera estacional, no como las guavas, ¿no es cierto?, que salen en noviembre o diciembre. ¿Y es tiempo de guavas? Porque no me han invitado ni me han brindado guavas todavía. Confío en que todavía estén por salir las guavas. Me encantan las guavas, por si acaso. O los mangos de chupar, ¿verdad?, que salen en diciembre. No, Dios no quiere que demos frutos de manera estacionaria solo por un momento. Dios quiere, punto número 1, se puede notar qué tipo de fruto. Dios quiere un fruto que permanezca. Este árbol que Dios quiere que yo sea nunca deja de dar fruto. Siempre va a dar fruto. Y miren lo que dice Jeremías. Ahora póngale a usted, como que Dios le está diciendo a usted este pasaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Seré como un árbol plantado
junta al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No temo que llegue el calor. Yo no tengo temor que llegue el calor, el desierto, los problemas. Porque a pesar de que hayas desgracias, circunstancias difíciles, como hablamos al inicio, mis hojas están siempre verdes. Porque el hecho de que haya desierto no significa que yo no pueda tener nutrientes espirituales. El hecho de que haya problemas, circunstancias difíciles, no significa que esté en un desierto. Porque yo puedo alimentarme constantemente del agua de vida. Y yo no temo a los problemas, no temo a las circunstancias, no temo lo que va a pasar en el país, no temo si se va la luz y no llueve por allá, ¿no es cierto?, en el Paute. No temo. No temo si es que nos va mal como país, por decirlo así. Porque yo, como hijo de Dios, como árbol plantado junto a corrientes de agua, nunca dejo de dar fruto. Entonces, el primer tipo de fruto, o la característica de ese fruto, es que debe ser un fruto que permanece en todo momento. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, que permanece, que siempre da fruto. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Podemos irnos de vacaciones como en este feriado, pero nunca tendremos vacaciones de ser hijos de Dios. Nunca tendremos vacaciones para dar fruto. Yo recordaba que una época de mi juventud, no hace mucho, de hecho estoy por cumplir años, ya me siento viejito para trabajar con los jóvenes, digo, ¿no? Pero no hace mucho fui joven y recordaba una época en la que yo era líder de jóvenes. Quizá esto me pasaría a los 17, 18 años, por ahí, 20. Y una época de mi vida me cansé. Me cansé de ser líder de jóvenes, de servir a Dios. Y dije, no, este verano, este año voy a descansar. Y a mí siempre me han gustado los campamentos, entonces me dije, no descansar de Dios, sino como que de servir a Dios. O sea, yo seguía amando a Dios, pero como de servirle. Entonces, ese verano dije, no voy a ayudar en ningún campamento de la iglesia. Y me inscribí en un campamento de otra iglesia, donde nadie me conocía. Dije, voy a ir ahí como pues, a recibir, a pasarla chévere con los amigos. Bueno, me fui solito, ¿verdad? Entonces yo de incógnito, que nadie sepa que quizá yo sirvo a Dios. Porque cuando uno sirve, como que estás del campamento o que vas, ve, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Yo no quería que nadie me pida ayuda. O sea, no quería ayudar a nadie, solo quería ir y jugar y pasarla chévere. No sé si a alguien le pasó alguna vez esto, pero me acuerdo que me voy y en el bus me hago amigo de dos chicos que iban también como invitados. Y estos chicos han sido unas fichas, pues. No sabía. Porque llegamos a la habitación, porque ya me armo y ahí tienes que escoger tu habitación y me voy con ellos. Y uno de los chicos ya en la noche empieza a sacar su cigarrillo y a fumar escondidas. Y yo ya. ¿No es cierto? Y ya el siguiente día ya tenían pelada. Ya se habían hecho de otras chicas, así como que vacilando con otras chicas. Yo, ya, bueno, yo, Señor, ¿qué hago aquí? Y había una norma, este campamento era muy, como poco, era estricto y me parecía bueno, ¿no? Decía, no puedes irte en pareja al río solo, o sea, en pareja, o sea, no había. Entonces chicos dicen, vamos, había tiempo libre, vamos al río. En pareja. Yo, ya. Y dije, vamos, porque por lo menos estamos impares. Y yo me fui con ellos, estábamos 5 ahí, ¿no? Y nos cachan. Y nos querían botar del campamento. Me acuerdo que estaban llamando a nuestros papás para que nos regresen en el bus. Y decía, ¿en qué momento yo de pasar a organizar los campamentos, el líder, me están expulsando del campamento? Me estaban expulsando. Y yo, verdad, que siempre era así como que me portaba bien. Y yo ¿qué hago con esto? Y claro, y me acuerdo que empiezo a hablarles de Dios. O sea, y fue tan lindo tiempo que después ellos conocieron de Dios. Les llevé a Cristo. Después del campamento no nos expulsaron. Nos dieron otra oportunidad. Fueron a mi iglesia, no a la iglesia que les invitaron. Les invité a mi iglesia, empezaron a ir. Y yo le decía, Señor, pero yo no quiero hablarle de Dios a nadie. O sea, yo no quiero estar ministrando o compartiendo. Yo solo quiero, tampoco quería hacer una ficha, pero bueno. O sea, tampoco al otro lado, Señor. O sea, pero era como que solo de incógnito. Y me acuerdo tan claramente que Dios me dijo, quieras o no, donde sea que estés, siempre te voy a usar. Wow. Y eso me desbarató. O sea, de ahí nunca más lo pensé.
Pero fue algo que hasta ahora recuerdo la frase como Dios me dijo, porque yo le reclamaba a Dios. O sea, yo no quería hacer nada, solo quería tener mis vacaciones. Pero el fruto siempre debe estar. Siempre. Es un fruto que permanece. Que incluso cuando estés bajoneado, yo decía en el primer culto que venía a mi corazón, a veces uno puede estar en un hospital porque estás quizá muy triste porque un familiar tuyo está allí y estás en la sala de espera. Pero ¿qué tal si ves al lado también a alguien llorando porque otro familiar está ahí? Tú le dices, Señor, ¿ahorita yo consolar a alguien? No, porque yo estoy triste acá. Pero quizás Dios te dice, en medio de tu dolor tienes que seguir dando fruto y consolar a otra persona también, porque nunca dejamos de ser hijos de Dios, de ser siervos suyos. Amén. Punto número 1, fruto que abunda. Punto número 2, fruto digno de arrepentimiento. Perdón, fruto número 1, fruto que permanece. Número 2, fruto abundante. Juan 15:15. Yo soy la vid y ustedes son el que permanece en mí como yo en él. ¿Qué dice? Dará mucho fruto. No solo un fruto constante que perdure, sino además en abundancia, mucho fruto. Tanto fruto que no solo es para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Hay tanto fruto. A veces una hermana nos sabe regalar aguacates y gracias si está por ahí. Ven por los aguacates. Pero yo sé que cuando uno cosecha algo como los aguacates y dice, yo no voy a acabar todo esto, se me van a dañar. Como hay tanto fruto, yo comparto el fruto. Por eso, como hijos de Dios, debemos estar tan llenos del Señor y de su Espíritu, que yo hablo de Dios a otros, que yo comparto, que soy generoso, que soy hospitalario, que yo bendigo a otras personas, porque hay tanto fruto en mí de parte de Dios que basta y sobra. Punto número 1, fruto que permanece. Y punto número 2, mucho fruto, fruto en abundancia, en abundancia. Número 3, haced pues, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y lo pongo nuevamente, aunque ya lo vimos, porque ese era el contexto, porque estos frutos dignos de arrepentimiento tiene que ver que cuando yo acepto a Cristo y me entrego mi vida a Dios y me arrepiento de mis pecados, entonces doy un cambio de vida. Frutos dignos de arrepentimiento. Los discípulos le preguntaban, bueno, varios, en un pasaje en Lucas, por tiempo no lo leo, pero le preguntaba a la gente cuando Juan el Bautista hablaba de esto, de que se arrepientan, le decía, ¿qué significa esto? Decía, bueno, el que tiene 2 camisas debe compartir el que no la tiene. El que cobra impuestos ya no cobre. Es decir, cambio de vida. Si yo hacía antes esto, ahora hago otra cosa diferente, un fruto de arrepentimiento que evidencia mi cambio de vida. Pero me acuerdo un chico, y perdón que mis ejemplos son más de ministerio juvenil, porque ahí me desenvuelvo. Me decía, hablaba con él porque estaba como muy picaflor, ¿no? Teniendo muchas chicas. Decía, pastor, es que yo antes, yo era muy picaflor y tenía muchas chicas. Ahora que conozco a Dios, mis novias son cristianas. Ah, bueno, claro. Entonces cambia de vida, ¿no es cierto? En vez de tener chicas no cristianas, ahora tiene muchas chicas pero cristianas. Y yo, eso no es un cambio de vida, porque a veces solo le amoldamos a la vida, ¿no es cierto? Pero no cambiamos de vida. Somos nuevas criaturas, y eso es un fruto de arrepentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es una oración que la he repetido varias veces, que usted tenga con sus hijos, que el Señor, que el Espíritu Santo hable a nuestras nuevas generaciones y que no les deje en paz. Así se orar muchas veces, para que ellos entiendan que han pecado y se arrepientan delante de Dios. Porque vamos a equivocarnos todos, pero que el Espíritu Santo nos confronte para dar frutos de arrepentimiento constantemente. Amén. Y por último, y no menos importante por supuesto, porque ustedes lo saben, es el fruto del Espíritu Santo en mi ser. Porque dice Gálatas 5:22, les tomo la lección, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, que es amabilidad o gentileza,
bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, y templanza, que es dominio propio. Este es el fruto del Espíritu en mi ser, y que yo debo tener este fruto dentro de mí. Ahora, yo acepto a Cristo y de pronto tengo amor, gozo, paz. O sea, el aceptar a Cristo no es como que frotar la lámpara al genio de la lámpara maravillosa. Ustedes me entendieron, ¿verdad? El aceptar a Cristo no es como frotar la lámpara maravillosa, que yo digo, acepto a Cristo y salgo amor, gozo, paz. Porque el fruto necesita su proceso, necesita su crecimiento, necesita alimentarse, nutrirse, crecer la planta para que vayamos dando amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Es decir, el fruto del Espíritu, estos ingredientes, estos 9 ingredientes, son la evidencia de que tú estás dependiendo de Dios, nutriéndote de Él. Es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo que se construye en tu dependencia con Dios. Porque el fruto importa. Porque si tú aceptas a Cristo y no demuestras amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia y ni nada de estos elementos, entonces no estás siendo el árbol que Dios quiere que tú seas, con fruto abundante y fruto que permanece. Amén. ¿Cuánto hay que hablar de esto? Sobre el fruto del Espíritu. Pero usted puede evaluarse en su mente y su corazón del 1 al 10. Señor, ¿cuánto estoy dando o evidenciando el fruto del Espíritu en mi vida? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Pero la historia, y con eso termino, la parábola dice, versículo 7 y 9 del capítulo 13 de Lucas, dice: así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué de ocupar terreno? ¿Para qué va a ocupar un espacio? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante, dé fruto. De lo contrario, córtela. No sabemos del final de la historia. No sabemos si dio fruto en 1 año o no, si le cortaron o no. Pero el Señor extiende su misericordia para que la planta dé fruto. ¿Cómo está su vida? ¿Está dando fruto? Si no está dando fruto, podemos ponernos a cuentas con el Señor. Y quizás es un buen momento para decirle: Señor, yo he venido por años a la iglesia, te conozco desde muy pequeño, pero quizá mi vida no está dando frutos permanente, en abundancia de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, porque no quiero ser talado, no quiero ser cortado, porque el fruto importa. Amén. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, quiero darte gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Y yo sé, Señor, que tú has hablado, y te pido, Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a ser esos árboles plantados junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano querido, quiero animarle que hable con Dios y quiero desafiarle. No es suficiente con venir todos los domingos a la iglesia. No es suficiente con lo que quizá usted cree que ha crecido. En el Señor siempre hay mucho más. No es suficiente conectarse todos los domingos. Hay que desacomodarnos. Hay que dejar que el dueño mueva la tierra y corte algo por ahí que quizá está estorbando, sacando quizá la hierba mala que está alrededor, que no me permite crecer como un árbol fuerte que da frutos. No te quedes ahí cómodo. No te conformes con lo que Dios ya te ha dado. Dios quiere mucho más para tu vida. Y si usted no conoce de este Dios, aquí en la iglesia y quizá también en la transmisión, usted está escuchando este mensaje
y no está seguro de su salvación, no está seguro de que ha nacido de nuevo, no ha hecho esta decisión de fe, el Señor Jesús te dice en esta mañana: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. ¿Hay alguien acá que quisiera hacer esta decisión de fe? Puede levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero conocerte más. ¿Hay alguien acá que quisiera invitar a Jesús a entrar a su vida? Y si todos somos ya hijos suyos y conocemos de la verdad, yo quisiera terminar leyendo este pasaje en Isaías 55, 6 y 7. Escúchelo nada más. Así, iglesia, te dice el Señor: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Iglesia, busca al Señor mientras puede ser encontrado, y el Señor está con los brazos abiertos. Él quiere aún ser encontrado, pero llegará el momento en que será tarde. Hoy es el día. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Si has estado alejado de Dios, arrepiéntete y vuelve al Señor y demuestra frutos de cambio de vida. Vuelve al Señor con todo tu corazón, con toda tu vida. Entrega todo lo que tú eres. Vuelve al Señor, porque el fruto importa y da frutos que permanecen en abundancia de arrepentimiento en tu ser, esos frutos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios?